da mucho gusto estar aquí con la visión hacia futuro de lo que representa este recurso natural tan importante, pero al mismo tiempo este derecho que tenemos todos los habitantes del planeta a tener las condiciones mínimas de vida y en nuestro país para poder ejercer efectivamente el derecho al agua. El agua es un recurso natural. El planeta es el planeta azul por la cantidad de agua que tienen los océanos. Pero en realidad solamente el 3% de todo el agua del planeta es agua dulce. Y de ese 3%, la gran mayoría está en los polos. Solamente el 1% de todo el agua del planeta es aquella que se utiliza como parte del consumo humano y como parte de la producción de la alimentación para los más de 8,000 millones de habitantes que tiene el planeta azul. Y en nuestro país el consumo de agua tiene esta distribución. 75% del consumo del agua de nuestro país se va para riego agrícola. Solamente el 5% para industria y el resto para otros usos, entre ellos los usos municipales. ¿Qué es lo que está pasando en México y en todo el mundo con esta sequía que estamos viviendo a nivel internacional? Como bien se mencionó aquí, es parte del cambio climático que estamos viviendo. El cambio climático es producto de la actividad humana. Es el incremento de lo que se llaman los gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono, producido fundamentalmente por la cantidad de carbón, petróleo, gas que se ha consumido desde la revolución industrial hasta nuestra era. Y en esa condición, cuando el planeta ha elevado su temperatura en promedio en más de 1.5 grados centígrados, lo que provoca pues es una diferencia en la distribución del agua en el planeta de lo que había hace 30, 40, 50 años. El derretimiento de los polos, de los glaciares en las montañas, es producto de ese cambio climático que estamos viviendo. Y lo que tenemos por un lado es que disminuir ese efecto del cambio climático y por otro lado aprender a adaptarnos a esta circunstancia distinta que estamos viviendo. ¿Cómo se hace eso? ¿Bajo qué circunstancias aprovechamos de mejor manera ese recurso escaso que es el agua potable? La manera de hacerlo tiene distintas perspectivas. Una es una perspectiva técnico-científica. La otra tiene que ver con la visión del agua, no solamente desde la perspectiva del abasto de agua a partir de tuberías, sino el reconocimiento del agua como parte sustantiva de los ecosistemas de nuestro país. Y el tercero tiene que ver con la distribución del agua. Y aquí tiene mucho que ver nuestra concepción política de nuestro país. No sé si ustedes saben, pero así como en la época de Salinas hubo grandes cambios en nuestro país que provocaron enormes desigualdades y la venta de muchos recursos naturales y la pérdida de empresas que eran de todas y todos los mexicanos, también en 1992 hubo una ley de aguas nacionales. Y esa ley, a diferencia de lo que existía antes, provocó que las concesiones del agua, que los derechos del agua pudieran venderse entre privados. En 10 años después de 1992,
concesionaron prácticamente todas las aguas nacionales. Esa concesión estuvo concentrado en unas cuantas empresas. Hoy existe derechos del agua para grandes empresas que no puede quitárselas el Estado o la nación. Asimismo, existen también muchos distritos de riego en nuestro país, históricos desde antes, que tienen consumos de agua sumamente ineficientes y que provocan una gran evaporación del agua que pudiera ser utilizada para consumo humano. ¿Cuál es la visión que tenemos en términos de una distribución más equitativa del agua? Pues tiene que ver con una nueva distribución del agua en nuestro país, con un reconocimiento de que el agua es un asunto de seguridad nacional y con un reconocimiento de que, así como dice la Constitución, las aguas nacionales son propiedad de la nación, con el reconocimiento que tiene que hacerse a los pueblos y comunidades indígenas. De otra manera, si no se reconoce la visión general y al mismo tiempo no se eficientiza el uso de agua, principalmente en el riego, difícilmente vamos a poder cubrir el gran derecho humano al agua que requiere nuestro país y que requieren sobre todo las comunidades que menos tienen. ¿Cómo es posible que nuestro país sea el mayor consumidor del agua embotellada y al mismo tiempo haya comunidades que no tienen agua? ¿Cómo es posible que nuestro país sea el principal consumidor de refrescos que utilizan agua para su producción y al mismo tiempo haya muchas comunidades que no tienen agua? Pues eso tiene que ver con la distribución de los derechos, de las concesiones del agua y al mismo tiempo con la necesidad de que muchas comunidades y ejidos, distritos de riego, entren a un proceso de modernización y eficiencia en el consumo del agua. ¿Qué hemos hecho en la zona metropolitana del Valle de México, en la ciudad? Quiero ponerles 3 ejemplos. Lo primero, cambiamos a través del conocimiento científico, de la técnica, un modelo en donde, como el agua viene principalmente del poniente, de los sistemas externos, se le daba principalmente a las zonas de mayor ingreso económico y no le llegaba a las zonas de menor ingreso económico que están en el oriente, como por ejemplo Iztapalapa. Generamos las condiciones para que haya una mejor distribución del agua. Así como tiene que haber distribución de la riqueza, también tiene que haber una mejor distribución del agua. Hoy Iztapalapa, a pesar de la sequía, está recibiendo mucho más agua de la que recibía en el 2018, gracias a la distribución de agua potable que hemos hecho en la Ciudad de México. Segundo, hemos generado una condición de mejora en la distribución a través también de la técnica, de la ingeniería. Y tercero, nos hemos puesto de acuerdo con los estados de la República, que de donde viene el agua a la zona metropolitana, para generar un modelo en donde los distintos estados se benefician. Les voy a poner un ejemplo. Cerca del 25% del agua de la ciudad viene del sistema Cutzamala, presas que vienen de Michoacán, el Estado de México y que suministran a toda la zona metropolitana, Estado de México y Ciudad de México. Debajo de la presa del Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, hay una nueva zona agrícola que está sacando agua de la presa del Bosque, que es parte del sistema de abastecimiento de agua potable. ¿Qué podríamos haber hecho? Decir, pues nos peleamos con Michoacán porque están quitando parte de la concesión del agua que viene a la ciudad. Y por primera vez lo que hicimos es que el Estado de México y la Ciudad de México decidimos con el gobernador Bedoya
invertir con recursos de la ciudad y del Estado de México en el Estado de Michoacán para dos proyectos. El primero, eficientar el riego en esa zona, darle a los agricultores el derecho al agua para el riego, darle agua potable a todas las comunidades que están alrededor de la presa del Bosque, que históricamente no lo habían tenido, y al mismo tiempo mejorar el abastecimiento para la Ciudad de México. Es un modelo completamente distinto. No es el agua que nos corresponde, sino por el contrario, cómo resolvemos el problema de manera integral. Y eso es lo que nos ha permitido ir mejorando las condiciones de distribución y abastecimiento de agua, aún en las condiciones de sequía que tenemos en este momento. Así que yo diría tres esquemas. El primero, el reconocimiento del agua como un recurso natural, indispensable para nuestros ecosistemas. El segundo, el reconocimiento de la situación de sequía que se está viviendo producto del cambio climático. Y el tercero, un esquema de distribución del agua equitativo que reconozca el agua como parte de la soberanía de nuestro país, que reconozca el agua para aquellas comunidades que siempre han carecido. Y el último es que se revisen los distintos derechos y concesiones del agua que generan una injusticia muy grande en México. Y el cuarto, generar todas las condiciones para que los ejidos y comunidades que viven del riego tengan mayor productividad a través de un riego eficiente. Si no se ve esto en un esquema de seguridad nacional, difícilmente vamos a poder atender la situación del agua en nuestro país. Y quiero solamente aprovechar para decir en términos de la universidad dos cuestiones más. En la ciudad decidimos que una de las inversiones más importantes que tenemos que hacer es en la educación, pero sobre todo en la educación pública, que debe ser la mejor de todas las educaciones. El presidente apoya a los adultos mayores y nosotros apoyamos a los niños y a las niñas. En la Ciudad de México, todos los niños y niñas que van a escuela pública tienen una beca universal mensual, desde preescolar hasta secundaria. Antes de que llegáramos le llamaban esta beca de niños talento, y solo se la daban a estudiantes que tenían 9 y 10 de promedio. Y eso lo único que generó fue enormes desigualdades en el salón de clase. Imagínense un niño con 8 de promedio que digan, no soy talento porque no tengo 9. Es la peor injusticia que se le puede dar a un menor. Así que decidimos que todas las niñas y niños que van a escuela pública son beneficiarios de la beca, todos tienen talento y todos reciben esta beca universal para niños y niñas. Hemos aumentado el número de preparatorias públicas. Cuando llegamos al gobierno había alrededor de 20,000 estudiantes en preparatorias que creó el licenciado López Obrador, el presidente, cuando fue jefe de gobierno. Cuando salgamos de la ciudad va a ser el doble de la matrícula en el Instituto de Educación Media Superior, con 5 preparatorias más de la mejor calidad. Y además creamos 2 nuevas universidades en la ciudad: el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy son cerca de 37,000 jóvenes, hombres y mujeres, que habían sido rechazados en otras universidades y que hoy tienen educación superior pública y gratuita. Además, infraestructura en movilidad,
infraestructura en agua potable, en drenaje, la mejora de los espacios públicos, el apoyo al campo en la ciudad. Eso es parte de la concepción de lo que es el gobierno de la ciudad, de lo que es el gobierno de la República y de lo que va a ser el gobierno de Salomón Jara aquí en Oaxaca. Porque sin endeudar al Estado, sin cobrar más impuestos ni derechos por el agua, por el predial, sin aumentar el transporte público, estamos destinando una inversión de más de 100,000 millones de pesos en la Ciudad de México para el pueblo de la Ciudad de México. Eso es lo que nos enseñó el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que llamamos austeridad republicana. ¿Cómo se hace? Es una fórmula científica muy elaborada, pero no la inventó la jefa de gobierno, ni Einstein, ni un científico renombrado. Es una fórmula de la cuarta transformación de la vida pública de México. Hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con los privilegios y hay suficientes recursos para destinarlos a infraestructura y para el apoyo del pueblo, para el bienestar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Deseamos que sigan teniendo un excelente fin de semana. Somos ciencia, somos arte y libertad, somos orgullosamente guapos.